En este video dibujaré a Din Djarin, el Mandaloriano, en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de Final Space, uno de los estilos más pedidos para este video, pues es una caricatura con personajes y ambientación que combinan muy bien con el universo de Star Wars. En esta serie las cabezas de los personajes son grandes y aunque sus cuerpos tienen proporciones más realistas que en otros estilos, sus brazos y piernas normalmente son lisos y sin mucho detalle. Este estilo fue el más complicado del video al momento de añadir el color sobre el diseño, pues los personajes tienen sombras todo el tiempo en sus cuerpos, pero además también cuentan con brillos en el extremo opuesto, lo que le da una apariencia más pulida y tridimensional al estilo, y que me tomó mucho tiempo completar a detalle. El estilo de Final Space fue sugerido en los comentarios por Ramón Rodrigo. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Hubiera estado bien un crossover de estos dos universos. Creo que muchos de sus personajes combinarían bastante bien. En algunos de los dibujos de este video también quise incluir a Grogu, el pequeño compañero del Mandaloriano. Y en este estilo me ayudará a representar los ojos redondos y grandes característicos de esta serie, pues el casco de Din Djarin no me dejó incluirlos. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de Mega Man X, sugerido por Jesús Zabalza. Decidí recrear al Mandaloriano en el estilo de los sprites que tienen los personajes durante el juego, lo que significa que utilizaré un estilo completamente pixelado. Tomé como referencia principal al personaje Bail, pues su casco tiene un enorme parecido con el de los Mandalorianos, lo cual me facilitó mucho el diseño. Medí los sprites de los villanos y Mega Man, para asegurarme de recrear al personaje de Star Wars con las medidas adecuadas, ni muy grande ni muy pequeño. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, y si lo haces en los próximos 5 segundos, Din Djarin te enseñará a pelear como todo un verdadero Mandaloriano. El camino así es. El camino así es. El diseño de los personajes en este juego tiene pies bastante grandes y los personajes tienen proporciones un poco infantiles, con piernas y brazos cortos. Din Djarin tiene tantos detalles en su armadura que el sprite se ve bastante saturado, aunque traté de representar cada elemento de la forma más sencilla posible para que todo cupiera dentro de la pequeña cantidad de píxeles disponibles. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de los X, una caricatura de Nickelodeon muy poco recordada, sugerida por Hona de Foxy. Este estilo es interesante, pues los personajes no tienen ningún tipo de contorno y todas las partes de su cuerpo son bloques de color sin delineado. Debido a esto se utilizan muchos contrastes de colores para marcar la separación entre un elemento y otro, además de algunas sombras puntuales para delimitar la forma del cuerpo. Noté que los personajes adultos, como el padre de la familia X, tienen una forma muy triangular en su cuerpo, con hombros bastante anchos. En este dibujo decidí que el Mandaloriano no tendría su casco puesto, pues quería mostrar su verdadero rostro en algunos de los estilos del video. El rostro es la parte del cuerpo donde más se juega con los contrastes, pues la sombra de un lado de la cara permite visualizar elementos como la nariz, la barbilla y los labios. Yo nunca llegué a ver un episodio de esta caricatura, pero con un diseño de personajes tan interesante me dan ganas de hacerlo. Este es otro estilo en el que decidí añadir también a Grogu, basándome en los niños pequeños con cabezas redondas y ojos grandes. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo.
Y ahora, una pausa para aprender. Expósito. Niño recién nacido que ha sido abandonado por sus padres y normalmente entregado a instituciones como orfanatos. Ejemplo, el pequeño Expósito fue encontrado bajo la lluvia y adoptado por el panadero. En el orfanato, el Expósito conoció a muchos amigos nuevos. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra Expósito y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de la tierna caricatura Pucca, sugerida por Christy Mart. En este estilo, aunque los personajes sean adultos, todos tienen una altura no muy grande y proporciones similares, por lo que hice a este Din Djarin del mismo tamaño que los personajes principales de Pucca. La cabeza de estos personajes es bastante grande, así que el casco del Mandaloriano será el principal centro de atención. El grosor de los contornos es un elemento importante en este estilo, pues ayuda a darle esa apariencia tan tierna y amigable. Los personajes de esta caricatura son muy simples y sin muchos detalles, así que traté de hacer este diseño lo más sencillo posible, minimizando los detalles de su ropa y armadura. Al momento de darle color a este estilo, usé colores sólidos y algunos degradados. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Las manos y los pies son elementos muy sencillos y normalmente no se aprecia la separación de los dedos de los personajes, así que omití las puntas de distinto color en los guantes de esta versión del cazarrecompensas. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la caricatura El Mundo de Craig, sugerida por Red Battle Droid Channel. En esta caricatura casi todos los personajes tienen distintos tipos de ojos, pero traté de tomar uno de los más comunes para esta versión del Mandaloriano. Este será otro dibujo en el que decidí representar el verdadero rostro de Din Djarin sin su casco, lo cual me permitirá utilizar muchos recursos de los rostros de los personajes de esta serie, para que el estilo sea mucho más fácil de reconocer. Ya que el Mandaloriano es un adulto, mis referencias principales fueron personajes adultos de esta caricatura, como el papá de Craig y el de Kelsey. Aunque este estilo de dibujo no es demasiado complejo, los personajes suelen tener algunas marcas en su ropa que simbolizan arrugas y añaden textura, así que traté de añadir algunas de ellas en esta versión de Din Djarin. En esta caricatura, los personajes tienen algunas sombras completamente negras en su cuerpo, para diferenciar la profundidad entre ciertos elementos, así que las agregué en el cuello del cazarrecompensas y debajo de algunas piezas de su armadura. En esta caricatura, el Mandaloriano parece más una persona que está haciendo cosplay de su película favorita. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Josmel Pulido, Ismael Ferrero, Milan Alberto Gao Quintana y los Carepoto por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de Ghostface en estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.